Ester, la reina sagrada que reveló el plan divino y transformó el destino de un pueblo milagroso. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el Dios de Israel miró con compasión a su pueblo, atormentado en el exilio de Babilonia. En esos días oscuros, entre la opulencia de los palacios de Susa, la historia de una joven llamada Ester comenzó a entrelazarse con el propósito eterno de Dios. Criada por su primo Mardoqueo, Ester era una mujer de belleza y virtud, cuya luz deslumbrante brillaba en medio de la decadencia del reino persa, donde las tradiciones de su pueblo parecía esfumarse. A medida que la opulencia del palacio se extendía, el rey Asuero, en su desesperación por encontrar la reina perfecta, asomó su mirada a las jóvenes del reino. Ester, con su gracia divina y su fe inquebrantable, fue seleccionada entre muchas otras para ser la mujer que llevaría el cetro real. Fue un honor, pero también un peso que cada día pesaba más en su corazón, mientras el pueblo judío luchaba por mantener viva su esperanza en el Dios de sus ancestros. Sin embargo, las sombras de un plan malvado comenzaron a envolver el palacio cuando Amán, el consejero más cercano al rey, tejió una red de odio hacia los judíos. Con astucia, se presentó ante el rey, sugiriendo que los hebreos eran una amenaza que debía ser eliminada. La ira del rey, manipulada por la enemistad de Amán, resultó en un edicto que dictaba la destrucción de todos los judíos. En ese instante, la fe del pueblo vibró como un hilo delicado en una tormenta oscura. Cuando Mardoqueo se enteró del decreto, su corazón se estremeció y se vistió de sacos y ceniza, clamando al cielo por ayuda. Encontró la manera de llegar a Ester, recordándole que su posición en el palacio no la salvaría. No te imagines que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos, porque si callas en este tiempo, respiro y liberación vendrá para los judíos de otro lugar. Las palabras de Mardoqueo resonaron en su alma, instando a Ester a actuar en fe. Con un corazón tembloroso, pero una voluntad firme, Ester se entregó a la oración y al ayuno. Se enfundó en su valentía y se acercó al rey Asuero, a quien no podía presentarse sin ser convocada. Su fe dio origen a un acto audaz en un mundo de silencio y temor. En un banquete que organizó con gran esmero, se encontró frente al rey, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que el momento había llegado para revelar su verdadera identidad y los peligros que acechaban a su pueblo. «Si he hallado gracia ante tus ojos», dijo Ester, y reveló su verdadera patria judía y el plan maligno de Amán. El rey, abrumado por la ira al enterarse de la traición, se levantó de su trono, su corazón palpitante, decidido a actuar. En aquel mismo instante, el futuro del pueblo judío pendía de un hilo, pero la valentía de Ester era el destello de esperanza en medio de la oscuridad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con la furia del rey encendida, el destino del pueblo judío se tornó un milagro inminente. A medida que Amán fue despojado de su poder, el eco de la fidelidad de Ester resonó en el corazón de todos. La historia de Ester no solo transformó su propio destino, sino que iluminó el camino hacia la redención de su pueblo. Mientras el dramático desenlace aguardaba su aparición, la soberanía de Dios se manifestaría aún más en este relato vibrante de fe, coraje y esperanza, dejando al pueblo judío expectante por el cumplimiento de las promesas divinas. La ira del rey Asuero se desató como un torrente, y el palacio de Susa se sumió en un estado de confusión. Con rapiña, ordenó que Amán fuera apresado, su trama desdibujándose en un instante de justicia divina.
No obstante, el peligro no había desaparecido. El edicto que amenazaba al pueblo de Dios aún permanecía, y su peso abrumador seguía latiendo en los corazones de los judíos. Esther, con su corazón dividido entre el dolor del pueblo y el propio miedo, sintió la responsabilidad asentarse más profundamente sobre sus hombros. ¿Qué debo hacer, oh Dios de mis ancestros? Oró fervientemente. En estos momentos, su mente recordaba las palabras de Mardoqueo. Ha sido destinada para este tiempo. Una luz de esperanza brilló en su corazón, instándola a actuar, a buscar una vez más la cara del rey, esta vez no solo como su reina, sino como la abogada de su pueblo. Así, de nuevo se preparó para un encuentro real. Su corazón latía con un ritmo acelerado mientras cruzaba el umbral de la habitación del rey. El silencio era pesado, como si toda la creación contuviera el aliento esperando lo que estaba por suceder. El rey, aún con la cólera latente de su reciente descubrimiento, levantó los ojos hacia ella. ¿Qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Su voz resonaba con una mezcla de estricta autoridad y una pizca de curiosidad. Esther, con una voz temblorosa pero decidida, tomó un profundo respiro y se arrodilló ante el rey. Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si complace tu corazón, te ruego que me escuches. Mi pueblo, que está bajo un edicto de muerte, es inocente. Somos un pueblo que ha sido perseguido, y un hombre, Amán, ha trazado planes de exterminio en nuestra contra. Las palabras de Esther no cayeron en oídos sordos. El rostro del rey se llenó de confusión primero y luego de un ácido enojo al comprender la extensión de la maldad que había estado oculta a su vista. ¿Quién es este enemigo?, preguntó con voz acerada, y Esther, alzando su mirada, respondió: es este mismo hombre, Amán, que ha trazado nuestra perdición. Con la revelación de la traición, se encendió una furia en el corazón del rey, y su terrorífica justicia se desataría contra el malvado. Los guardias llevaron a Amán ante el rey, y bajo el peso de su propia trampa fue ejecutado en la horca que él había preparado para Mardoqueo, así cumpliéndose la advertencia de Proverbios 26-27. El que cava hoy un foso caerá en él. Aún así, aunque Amán había encontrado su fin, la sombra de su decreto permanecía inalterada, colgando sobre la cabeza de cada judío. La decreto del rey no podía ser revocado. Esther, al comprender la angustia que acechaba a su pueblo, clamó nuevamente: «Oh rey, redime a nuestro pueblo, cambia el edicto que dictó la muerte sobre nosotros, para que podamos vivir en paz y libertad». Una vez más, el rey Asuero se mostró dispuesto a escuchar. Después de consultar sus leyes, proclamó un nuevo decreto que permitía a los judíos defenderse de sus enemigos, asegurando que el pueblo de Dios no solo sobreviviera, sino que prosperara en la tierra que tantos habían querido suprimir. Las palabras resonaron con el eco de la salvación, mientras Esther contemplaba cómo se entrelazaba la providencia de Dios en los eventos. Así, con el pueblo unido y fortalecido, la jornada hacia la liberación comenzó. Pero la historia no estaba del todo escrita, pues Esther sabía que aún había más por revelar. Oh Dios, tú que conoces el final desde el principio, ¿qué planes divinos aún están por descubrirse en este tiempo? De repente, la voz silenciosa de Dios llenó su corazón con la promesa de una revelación que confrontaría a los enemigos. En su mente resonó: no solo serás parte de la salvación, Esther, sino la clave para un futuro que aún no imaginas. Así, estaba claro que el propósito divino de Dios seguía desplegándose, dejando a todos ansiosos por el próximo paso en su magnífico plan. En el palacio de Susa, el aire vibraba con una mezcla de temor y esperanza. Con la nueva declaración del rey Asuero en los labios de los súbditos, los judíos se sentían como un pueblo resurgente. Sin embargo, el espíritu de Esther, aunque aliviado por la justicia, no encontraba descanso. En su corazón resonaban las palabras de Dios, sutiles y profundas: «Eres la clave, Esther». A medida que los días pasaban, un temor latente aún asediaba las murallas de Susa, y Esther se inquietaba, sabiendo que la lucha no era solo física, sino también espiritual. Se reunió con Mardoqueo, quien con los ojos llenos de fervor le habló con un peso de sabiduría. No es suficiente con que nuestras vidas sean protegidas. Debemos restaurar el honor de nuestro pueblo y glorificar a nuestro Dios. Debemos prepararnos para la batalla que se aproxima. Esther asintió, consciente de la gravedad de la situación. Sin embargo, la confrontación que avergonzaba al pueblo iba más allá de la defensa física. Era una lucha en la que la fe debía brillar con luz triunfante. En su corazón oró: «Dios de mis ancestros,
enséñame a liderar con valor y amor. Prepara a nuestro pueblo no solo para defenderse, sino para atacar con fe. Esa noche, en la quietud de su cámara, Ester se dejó caer sobre sus rodillas. La luz de las velas danzaba en la oscuridad y el murmullo de la ciudad se tornó un eco distante en su mente. «Señor de los ejércitos, muéstrame el camino», clamó. Una paz inusual la envolvió, como si la mano del Altísimo descansara sobre ella, preparando su corazón para lo que iba a venir. A la mañana siguiente, la reina se levantó resuelta y unió a los líderes judíos. «Vamos a ayunar y a orar», proclamó, «pues nuestros enemigos intentan sembrar temor en nuestros corazones. La batalla no es nuestra, sino del Señor. Él nos ha llamado a este momento, y seremos su voz para manifestar su justicia». Un espíritu de unidad se apoderó de ellos, y la multitud se dispuso a clamar a Dios con fervor renovado. Al caer la noche, el pueblo reunió sus fuerzas. Hombres y mujeres se aferraban a sus espadas como quien se aferra a una promesa divina, y la atmósfera estaba cargada de expectativa. Sin embargo, en el corazón de Ester seguía resonando una advertencia. No basta con luchar, la verdadera victoria vendrá por la sabiduría. Recordando la revelación que había recibido, se preparó para buscar lo sobrenatural. Con los colores del ocaso reflejándose en su rostro, se dirigió a sus súbditos. El día de nuestra liberación no solo será un grito de victoria sobre nuestros enemigos, será un día de reverencia a nuestro Dios. Él humillará a los que nos desprecian, y nuestro corazón será un testimonio de su fidelidad. Prepárense, porque cada palabra que pronunciemos será un clamor a los cielos. Las palabras de Ester reverberaron en sus corazones, encendiendo una llama de fe en cada uno. A medida que preparaban sus corazones y mentes para lo que estaba por venir, un hombre del pueblo se acercó, con ojos que reflejaban duda. ¿Qué si este edicto trae más dolor en nuestro camino? ¿Qué si la ira del rey se vuelve contra nosotros? Cuando el pueblo de Israel sintió la angustia, confiaron en la promesa de Dios, respondió Ester, clara en su propósito. Este es un tiempo para resolver nuestros corazones en el Señor. No debemos temer, pues su palabra nunca vuelve vacía. Esa trascendental noche, el pueblo se unió en oración, y el cielo parecía responder. La sombra de lo que estaba por desatarse se mantenía a distancia, pero el susurro de Dios hacia Ester se volvía más fuerte. La batalla es solo el comienzo, y muchos verán la salvación que he prometido. Así, con una fe firme y corazones unidos, se prepararon para enfrentar no solo un conflicto físico, sino la realización del plan divino en sus vidas. Y mientras la noche entregaba su manto a la luz del día, comenzó a vislumbrarse el verdadero propósito por el cual Dios había puesto a Ester en su posición. La promesa de restauración y un futuro glorioso para su pueblo estaba a punto de revelarse, y todos estaban ansiosos por ver cómo, incluso desde la penumbra, el brillo de la justicia divina haría su entrada triunfal. El día de la batalla amaneció en Susa, pero la luz del sol parecía cargar con el peso de un destino inminente. Ester se levantó del lecho en el que había encontrado descanso, pero su alma estaba alerta, como un vigilante en un puesto de avanzada. En su corazón sentía que ese día marcaría un antes y un después, no solo para su pueblo, sino para la gloria de Dios. Con un semblante sereno se vistió con ropajes de realeza, pero en su pecho llevaba la armadura de la fe. Mardoqueo la había advertido: «No olvides que la batalla se libra en los cielos antes de llegar a la tierra». La ira de Amán aún amenazaba sus vidas. Sin embargo, la reina confiaba en que la sabiduría divina la guiaría. Se reunió con los líderes del pueblo. Los ojos de cada uno reflejaban determinación y miedo por igual. Hoy luchamos más que contra un edicto, luchamos por la promesa de nuestro Dios, comenzó, alzando su voz. Hoy seremos el vehículo de su justicia. Hoy daremos testimonio de que el Dios de Israel no ha olvidado a su pueblo. Un murmullo resonó en la multitud. Los hombres y mujeres se aferraban a sus espadas, pero también a la esperanza que esta valiente reina había avivado en sus corazones. De repente, una voz se alzó entre ellos. Era el hombre que había expresado sus dudas la noche anterior. ¿Y si su justa ira se vuelve contra nosotros? ¿Qué si no somos suficientes? Ester, sintiendo la tensión en el aire, respondió con una calma que solo Dios pudo proporcionar.
Lo que tememos es el poder de los hombres, pero nuestro temor reverente es al Dios del cielo y de la tierra. Él es quien ha prometido que ni un solo cabello de nuestra cabeza caerá sin su permiso. Las palabras de Esther resonaron con la fuerza de una llamada divina. Sin embargo, la batalla espiritual que se libraba más allá de sus ojos requería más que valentía. Mientras el pueblo se disponía a marchar, se dirigió a su habitación, junto al altar de Dios que había sido su refugio en tiempos de angustia. Allí inclinó su cabeza y su voz se elevó en súplica. Señor, dame valor para enfrentar el miedo que aún habita en mí. Por favor, permite que cada uno de mis pasos hable de tu gloria y tu propósito. La ciudad de Susa, con sus calles pavimentadas y murallas altas, se encontraba en un silencio tenso. Cuando se acercaba la hora señalada, Esther salió a la plaza. Una brisa suave sopló y ella sintió que el aliento de Dios la rodeaba. Aparte de este momento, sin embargo, el trono de Asuero se erguía como un símbolo de la autoridad terrenal, desafiante y ajeno a la esperanza que su pueblo albergaba. Sabiendo que lo que estaba por venir cambiaría el curso de su historia, había decidido que su plan debía basarse en el amor y la verdad. No era suficiente contener la ira del rey, debía transformar su corazón. Mientras la multitud de judíos se preparaba para la batalla, ella alzó su voz con la autoridad que le otorgaba ser su reina. No solo rezamos por la salvación de nuestras vidas, sino por la salvación de aquellos que nos persiguen. Que el Señor, en su infinita misericordia, pueda cambiar su corazón. Antes de lanzarse a la confrontación, recordó la promesa que resonaba en su corazón, y con el respaldo de su pueblo, se dirigió hacia la corte de Asuero. El tiempo se detuvo mientras cruzaba el umbral del palacio. Las miradas se fijaron en ella, una reina que portaba tanto el temor como la esperanza. Bajo el ardor de la mirada del rey, Esther tomó una respiración profunda. Oh rey Asuero, he venido en humillación, no en desafío, porque en ellos está mi pueblo. La corte se quedó en silencio, las palabras de Esther fluyendo como miel. Pero mientras se presentaba la verdad ante el rey, en el aire flotaba un eco sagrado. El mañana revelará lo que el cielo ha ordenado desde el principio. Así, mientras se tejían las tensiones de la historia en la sala del trono, el plan soberano de Dios comenzaba a desenredarse. Lo que Esther no sabía era que en el corazón del rey también brotaba un susurro, un toque divino que estaba a punto de cambiarlo todo. Un nuevo giro que podría revelarle incluso al enemigo su destino. Los murales del palacio brillaban con la luz tenue que se filtraba a través de las ventanas ornamentadas. Esther sintió cómo el peso de su misión la aplastaba, pero una llama de valentía ardía en su interior. Las palabras del rey resonaban en su mente, un eco persistente de la autoridad que había tenido durante tanto tiempo. Sin embargo, hoy, ella no era solo una reina, era una intercesora, una mensajera enviada por lo alto. Rey Asuero, comenzó, su voz llena de reverencia. Hago esta súplica no solo en mi nombre, sino en el nombre de mi pueblo, el pueblo que tú has de cuidar, el pueblo de Dios. La atención en la corte creció, cada rostro en la sala atento al desenlace de este encuentro sagrado. ¿Qué deseas, reina Esther?, preguntó Asuero, su mirada prolongada, como si intentara descifrar las vulnerabilidades escondidas tras el corazón de la mujer que tenía ante él. Esther sintió que sus rodillas flaqueaban, pero se aferró a la certeza de su propósito. Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, permíteme invitarte a un banquete que he preparado. Ven con Amán, y déjame mostrarte lo que se oculta en la sombra de esta ciudad. Asuero accedió, intrigado por la propuesta y la esencia delicada que emanaba de la reina. Mientras se dirigía al banquete, la tensión se disipó un poco, pero el temor aún resonaba en el corazón de Esther. Se encontraba en el centro de un juego divino, donde las vidas de su pueblo pendían de un hilo, y ella era la portadora de la verdad. En la cálida atmósfera del festín, mientras servían alimentos deliciosos, la risa de los hombres resonaba como un eco de desinterés. Pero detrás de esa fachada, Esther sabía que la verdadera batalla continuaba, escondida a la vista. Cuando finalmente los reyes se sintieron satisfechos, Esther se armó de coraje una vez más. «Rey Asuero», dijo,
su voz retumbando en la sala como la trompeta de Jericó. El motivo de mi súplica y este banquete es revelar un oscuro decreto que amenaza a mi pueblo. Hamán, el que ahora disfruta de tu compañía, ha urdido nuestra destrucción. Un edicto ha sido enviado para acabar con los judíos, los que pertenecemos a la promesa de Dios. El tiempo se congeló por un instante, los rostros se tornaron pálidos. El rey, confuso, se volvió hacia Hamán. ¿Es así, Hamán? ¿Has hecho esto? Con un terror palpable, el corazón de Ester latía con fuerza. Los planes de Dios estaban en movimiento, como un río que avanza. Hamán, incapaz de sostener la mirada del rey, se estremeció. La ira de Asuero creció como una tempestad. ¿Cómo te atreves a solicitar la sangre de mi reina y de su pueblo? Su voz resonó, temblando con autoridad. Ester sabía que el momento había llegado. La revelación de la convicción divina ruía entre ellos. Mi rey, la decisión que tomes hoy no solo cambiará el destino de mi pueblo, sino que te revelará a ti un rey gobernado por la justicia o por la tiranía. Pero en medio de la confrontación, el Espíritu de Dios estaba en acción, tejiendo un hilo de redención. De repente, el rey alzó su copa. Que se haga justicia, que los justos y los inocentes sean salvos. Las palabras resonaban, y en lo alto, los cielos también respondían. Una sombra caía sobre Hamán, prefigurando lo que estaba por venir. La reina Ester, sintiendo que el momento estaba por alcanzar su clímax, elevó su mirada hacia el cielo, donde la verdad de los propósitos divinos danzaba. En el fondo de su ser, comprendía que todo esto era más que un simple acto. Era una manifestación del amor y la misericordia de Dios. La historia de su pueblo, a punto de transformarse, se anclaba en la fidelidad divina. Así, mientras se desataban los acontecimientos, el cumplimiento de la profecía comenzaba a prepararse. Hamán, sintiendo que su destino se acercaba, no conocía aún la magnitud del juicio que venía sobre él. Mientras la turbulencia de la tierra comenzaba a moverse, una palabra divina flotaba en el aire. Cuando el juicio se encuentra con la gracia, la redención siempre prevalecerá. La historia de Ester, un instrumento en manos del Creador, estaba a punto de desvelar la gloria que solo Dios podía orquestar. Ester observó cómo el rey Asuero, con el rostro demudado y la mirada intensa, aguardaba una respuesta. La atmósfera del banquete ya no era de celebración. Las risas se habían silenciado mientras la sombra de la traición y la iniquidad abrazaban el corazón del palacio. Amán, quebrantado ante el juicio del rey, se vio acorralado en un mar de furia que había creado con su codicia y engaño. «Reina Ester», comenzó Asuero, su tono ahora grave, «¿qué has de exigir del rey? ¿Cómo has de pedir un castigo sobre el que ha amenazado a tu pueblo?» La preocupación invadía su voz, y Ester pudo ver el conflicto en su alma. Callando por un momento, ella se permitió recordar el momento en que su primo Mardoqueo le había instado a no permanecer en silencio, incluso en el palacio del rey. Si callas en este tiempo, el alivio y la liberación vendrán de otro lugar, y tú y la casa de tu padre perecerán. Ester 4:14. Con el fuego de su misión iluminando su corazón, Ester se adelantó. «Oh rey, el edicto que se ha promulgado no es solo un documento en un pergamino, es una sentencia de muerte sobre cada uno de mis hermanos, sobre aquellos que adoran al Dios viviente. Pero la justicia de Dios no permitirá que el mal prevalezca. Me he presentado ante ti en mi desnudez, no en joyas o en tronos, sino en el clamor de mi pueblo. El Dios de Israel está conmigo y contigo, incluso ahora. Si este juicio es mío, que se levante en mi favor. Si soy culpable, entonces que caiga el juicio sobre mí», exclamó con fervor. Las palabras de Ester eran un eco de la verdad divina que clamaba a través de ella. Asuero, inquieto y agitado, se volvió a Amán, su creciente enojo ahora más evidente. La verdad, como un torrente, había sido desatada. «Serás expuesto, Amán. El día de tu juicio ha llegado». La ira del rey era ahora un maremoto, y en cada instante el destino de Amán se tejía de manera irrevocable por las herramientas de un plan soberano. Pero la escena no había culminado. En medio de esa confrontación, el rey Asuero había dejado su trono para salir al jardín,
buscando claridad en acechantes pensamientos que pesaban sobre su reino. A solas, contemplando la magnitud de lo que había escuchado, la historia se desarrollaba en el cielo, y las huellas de Dios eran inconfundibles. Mientras el rey meditaba, Ester se sintió impulsada a arrodillarse, buscando la dirección del Altísimo. Un momento de conexión eterna. Señor de los ejércitos, tú que conoces la historia de tu pueblo, dame sabiduría y fortaleza. Enséñame cómo actuar. Haz que tu plan se manifieste según tu propósito, que el rey vea tu gloria. Un ángel del Señor, oculto tras la luz de la tempestad de su fe, susurró en su corazón: no temas, porque yo estoy contigo. Cada paso que des será guiado por mi mano, y el destino de tu pueblo se entrelazará con el tuyo. Yo, que cuido de los insignificantes, estoy vigilante sobre la justicia. Regresando a la sala, el rey encontró a Amán implorando por su vida, rodeado ya de un destino oscuro. Oh rey, no he deseado más que tu favor. Mira mi servicio, mi lealtad. Pero sus palabras resonaban huecas frente al peso de la verdad que había sido revelada. Ester, viendo la escena desarrollarse, sintió cómo una nueva certeza llenaba su espíritu. Era un momento decisivo, un claro símbolo de la lucha entre luz y oscuridad. Allí, en ese encuentro de almas, cada instante el futuro de su pueblo pendía de la balanza entre la justicia y la redención. Cuando el mal se enfrenta al corazón del rey, pensó, el plan de Dios comienza a manifestarse con poder. Así, un nuevo elemento entraba en la historia. El juicio venía, y cada palabra proferida por el rey tenía peso eterno. Mientras la corte observaba en suspenso, un nuevo giro en el relato comenzaba a deslizarse, revelando que el fin de Amán era solo el principio de la liberación de un pueblo esperado. La luz de la verdad caía sobre la sala, y Ester, sintiendo el peso de su llamada, se preparaba para lo que vendría. Cuando el juicio divino se encuentre con la gracia de un Dios fiel, la salvación vendrá. Las murallas del palacio resonaban con el eco de la redención, dejando entrever que Dios tenía mucho más en su plan eterno de lo que los ojos humanos podían vislumbrar. Cuando Asuero regresó al banquete, su rostro era un lienzo de conflicto. La ira y el asombro luchaban por dominar su expresión, mientras sus ojos buscaban la mirada de la reina. La corte contenía la respiración, todos conscientes de que la decisión del rey haría eco en la historia misma. «¿Qué haremos con este traidor?», preguntó el rey, su voz resonando como un trueno en la atmósfera tensa. Ante él, Amán estaba rígido, su rostro pálido como la cera, ante la inminente condena que le esperaba. «Es el decreto del rey que se debe rescindir», exclamó Ester, su voz una mezcla de autoridad y compasión. «El rey debe proteger a aquellos que sirven fielmente y devuelven un mundo de respeto y adoración a su Dios». Aquellas palabras salieron de sus labios como un canto de esperanza, atravesando las sombras de la muerte que pendían sobre su pueblo. La mente del rey giraba en círculos. «Mardoqueo», murmuró. El nombre familiar era como un eco divino en su interior. ¿Y qué ha de suceder con aquel que se levantó en contra de su rey? Ester reconoció en el silencio del palacio que la batalla no se había terminado. La revelación divina había comenzado, pero el final aún no estaba escrito. Con certeza en su voz, continuó: «Oh rey, Mardoqueo es un hombre fiel, uno de los que se ha mantenido firme en la verdad de su Dios. Él siempre busca la justicia, y esta ahora es su momento». Sin embargo, Amán, temblando de miedo, intentó hacerse escuchar. «Majestad, no se dejen llevar por las palabras de la reina, pues ella es parte de la conspiración que busca la caída de su rey. Yo, que he servido con lealtad, que he arriesgado mi vida por ti, no merezco este destino». «¿Acaso no escuchaste mi voz?», rugió Asuero. Un destello de furia en sus ojos brilla. «Tus planes han sido desvelados, Amán». La traición no prosperará aquí. En ese momento crucial, una nube de desesperación descendió sobre el sinfín de acciones que se estaban por desatar. La justicia de Dios, una corriente silenciosa, empezaba a fluir,
disolviendo la oscuridad que había nublado no solo el palacio, sino el corazón del rey. Todos los presentes sabían que lo que ocurría era más que un simple juicio, era un duelo entre el bien y el mal. «Reina Esther», inquirió el rey, su mirada buscando confirmación y respuesta, «dime qué haremos, ya que lo que hoy sea decidido tendrá repercusiones que pasarán a generaciones venideras». Con fe imperturbable, Esther respondió, «Oh rey, deja que este hombre haga justicia sobre sí mismo. Su arrogancia ha sido un oscuro sacrificio en el altar de su ambición. La cruz para Amán ha sido trazada, y el propósito de Dios hará luz en su caída». Mientras la sala temblaba con el eco de sus palabras, las puertas del destino se abrían. Asuero, ahora un rey en plena reflexión, comenzó a comprender que las decisiones que estaba por tomar resonarían en el corazón de su pueblo. En un giro de acontecimientos que haría tambalear los cimientos de la adversidad, el ángel del Señor volvía a susurrar en la penumbra, trayendo consuelo a Esther y revelando lo que estaba en juego. «La libertad de tu pueblo está entrelazada con tu valentía. Este juicio es paso fundamental en el camino a la redención». Sin embargo, el silencio que siguió mostró al palacio suspendido entre lo visible y lo oculto. Aquel instante, cargado de significado eterno, brillaba con la promesa de un desenlace glorioso. Mientras la tensión en la sala aumentaba, un nuevo amanecer se alzaba sobre el horizonte del pueblo hebreo. El rey tomó una decisión, un acto que cambiaría el rumbo de la historia: que Amán reciba su castigo, y que joyas de oro sean entregadas a los que permanecen leales a su fe, que sobre ellos brille la gracia de Dios. Así, la historia de Esther y Mardoqueo se conjuraba como un hermoso tapiz en manos del Creador, siempre en busca de restauración. Mientras los ecos del destino comenzaban a entrelazarse, la luz de Dios prometía un desenlace glorioso. «Lo que has presenciado es solo el principio de lo que yo tengo para el futuro de mi pueblo. Renovaré mi pacto, y aquellos que confían en mí verán su liberación de las garras del enemigo. El plan divino se desenfrenará con poder». Era un momento colmado de expectación. El palacio parecía detenido en el tiempo mientras la realidad comenzaba a desbordarse en poder y liberación. La decisión del rey resonaría mucho más allá de sus muros dorados. La supervivencia de un pueblo completo pendía de un hilo, y en el corazón de Esther un fuego inextinguible ardía por la justicia. «Llévenlo», ordenó Asuero. Su voz ya no temblaba de indecisión, sino que era el clarín del juicio inminente. «Amán, debido a tu traición, serás juzgado por la ley que tú mismo instauraste. Sufrirás como has hecho sufrir a los inocentes». Los ojos de la corte temieron por el futuro del tirano. El eco de sus pasos resonó mientras los guardias conducían a Amán hacia el destino que él mismo había trazado. Las murmuraciones se elevaron como un clamor de liberación, y Esther, con un corazón agradecido, alzó sus manos en adoración al Dios de Israel, el único capaz de tejer los hilos de la redención a través del sufrimiento. «Reina Esther», el rey volvió a mirarla, esta vez con una mezcla de respeto y asombro. «Tú has sido el instrumento del cielo en este día. Ahora que la cabeza del enemigo ha caído, ¿qué deseas para tu pueblo?». «Majestad», su voz era suave, pero su mirada era un río de determinación. «Es necesario que el decreto que se expidió contra mi pueblo sea revocado. No solo puedo considerar mi propia libertad, sino la de aquellos que sufrieron bajo la amenaza de la espada de Amán». La preocupación en la frente de Asuero se hizo evidente. Él sabía que un edicto del rey no podía ser deshecho. «¿Cómo puedo revertir lo irreversible?», preguntó en un susurro, como si el peso de su propia imperfección cayera sobre él. Entonces, un pensamiento divino iluminó su mente. «Que se emita otro edicto», proclamó, su voz llena de convicción. «Permitiré que los judíos se defiendan en el día de su condena y que reclamen la vida de sus enemigos». La sala estalló en murmullos de sorpresa. La balanza del destino se había inclinado a favor de los justos. Así se selló el nuevo decreto, escrito en letras doradas y extendido a través de toda Persia,
convirtiendo la desesperación en esperanza. Esther, con el corazón rebosante de gratitud, entendía que este acto no era solo un cambio administrativo, era la confirmación de que el Dios de su pueblo estaba derramando su gracia sobre ellos. Pero mientras la luz del día iluminaba las sombras, una inquietud espiritual se cernía en el aire. Aún había un capítulo por cerrar, una confrontación que debía enfrentar el pueblo de Dios. Esther, sintiendo una inquietante percepción, buscó al ángel del Señor en sus pensamientos. Oh Señor, permíteme ser tu voz en este momento crucial. ¿Cuál es tu propósito sobre mi pueblo? Ante ella apareció la visión de Mardoqueo, un hombre fiel, un hombre cuyos pasos había dirigido Dios en silencio, y cuya lealtad había sido el pilar de su fe. El tiempo se acerca, Esther, susurró en su corazón. No has recibido el favor sin propósito. Cada palabra, cada acto, te lleva hacia el cumplimiento de la promesa que se te ha revelado. De su corazón emanó una serenidad, sabiendo que el plan de Dios ya estaba en marcha. Sin embargo, ella sintió un tirón de urgencia. Aunque la condena de Amán había tenido lugar, el camino hacia la liberación definitiva de su pueblo aún tenía senderos ocultos. ¿Cuál era el próximo paso en este travieso juego del destino? Mientras el sol se ponía sobre Susa, Esther tomó un momento para unirse en oración, sabiendo que la batalla seguía. La luz del anochecer reflejó una revelación divina, trayendo consigo la certeza de que la redención estaba aún más cerca. Que las victorias de hoy sean solo el preludio de la liberación final. Pero, oh Jehová, ¿cuáles son las victorias que están aún por llegar? Los días que se avecinaban encerrarían secretos de gloria aún por desatarse. El eco de una transformación divina resonaría en cada rincón de su pueblo. La historia de Esther apenas comenzaba a revelarse, pues lo que ella no sabía era que el verdadero enfrentamiento del mal estaba por llegar, y que las manos de Dios estaban a punto de orquestar un glorioso desenlace que desafiaría la imaginación. Había llegado el momento, se sintió en su corazón, para la promesa de Dios de desenvolverse en plenitud. El sol se había escondido tras los altos muros de Susa, y la ciudad palpitaba con un nuevo aire de esperanza y temores latentes. Desde su palacio, la reina Esther contemplaba el horizonte, su corazón aún palpitante por el giro dramático de los acontecimientos. Su mente, aunque colmada de gratitud, estaba asediada por una pregunta inquietante. ¿Cuál sería el costo de la libertad para su pueblo? Majestad, la voz de Mardoqueo interrumpió sus cavilaciones, llamando su atención. El edicto ha sido emitido, pero aún hay mucho por hacer. Debemos preparar al pueblo, armarlos con fe y coraje para la batalla que se aproxima. Así es, contestó Esther, dejando entrever la determinación en su mirada. Los contradictores de nuestros antepasados no se rendirán fácilmente. La promesa se ha levantado, pero el espíritu de Amán puede aún resonar entre aquellos que lo apoyaron. ¿Quién será nuestro aliado en esta guerra? Mientras decía estas palabras, el recuerdo de los momentos pasados invadió su mente. Las noches de oración, los llantos por el pueblo y la inquebrantable fe que había crecido en el corazón de cada judío en Persia. Era tiempo de actuar, pero también de buscar la guía divina que siempre había estado con ellos. Sin más dilaciones, Esther convocó a los líderes del pueblo. La sala se llenó de murmullos reverentes y miradas ansiosas. Hermanos míos, la batalla que enfrentaremos no será solo física. Es un enfrentamiento entre el bien y el mal, entre los designios de Dios y las maquinaciones del hombre. Mientras Esther hablaba, las llamas de la fe parecían encenderse en cada corazón presente. Debemos estar listos. Ayunemos y oremos, para que el cielo guíe nuestros pasos en esta inminente confrontación. Así será, respondieron con unísona voz, y juntos elevaron su clamor al cielo, pidiendo por fuerza y protección. Los días se convirtieron en días de preparación y clamor. Los judíos de Persia, con el rostro pálido pero con corazones decididos, se armaron no solo de espadas, sino de fe. La noticia del nuevo edicto se propagó, llevando un mensaje de esperanza a cada rincón. Y pocos días después, el día designado se acercó como una sombra ominosa.
A medida que el día se acercaba, Esther sintió un peso mayor. En su soledad, meditando sobre las palabras que Dios había hablado a su corazón, entendió que el verdadero reto que se avecinaba trascendía lo físico. El temor, murmuró, puede ser un enemigo más insidioso que cualquier espada. Si el pueblo teme, entonces la victoria está lejos de nosotros. Fue entonces cuando se dispuso a buscar el consejo de Dios una vez más. En la tranquilidad de su habitación, vio el ala de un ángel destellar a través del resplandor de la vela, como un rayo de esperanza. Un eco de la promesa resonó. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios. Un renovado vigor llenó su ser. Consciente del poder de la oración, decidió convocar al pueblo nuevamente, no solo para la batalla, sino para una celebración de fe que reafirmara su identidad. Hoy nos reuniremos no solo para enfrentar a nuestros enemigos, sino para recordar que somos el pueblo elegido de Dios. Nuestros ancestros fueron liberados de Egipto, y en este día Él volverá a liberarnos. Así, la mañana del día designada llegó, y el corazón de Esther latía con fervor. La ciudad entera se unía en un clamor de devoción, desbordando de esperanza. Pero mientras se organizaban, el eco de las maquinaciones de los enemigos resonaba en las calles, y una sombra oscura se cernía sobre Susa. Dos fuerzas se estaban preparando, cada una enfrentándose a la otra, una cargada de fe y la otra de odio. El destino de un pueblo pendía de un hilo, y Esther, como la reina que era, se sintió atrapada en el cruce de la historia y la eternidad. Señor, exclamó en su corazón, ¿cuál es el futuro que has prometido a este pueblo? ¿Qué debe revelarse en este tumulto? ¿Qué victoria has almacenado para nosotros? Ante su clamor, el silencio del cielo fue abrumador, y sin embargo, la certeza se fue apagando en su corazón. El plan soberano de Dios estaba a punto de desenmarañarse, de maneras que ni ella ni nadie podrían imaginar. El día de la batalla amaneció con una neblina densa sobre Susa, como si el cielo mismo contuviera la respiración ante el destino inminente que aguardaba a la ciudad. Esther, consciente del peso de la historia que recaía sobre sus hombros, buscó ánimo en la palabra de Dios. ¿Qué más debe suceder, oh Señor de los ejércitos?, clamaba en su interior, sintiendo que la lucha que estaban a punto de enfrentar no era solo por la vida de su pueblo, sino también por su identidad colectiva. Mientras el pueblo se reunía, el temor palpitante de la inminente confrontación comenzó a ceder paso a una oleada de determinación. Mardoqueo, siempre firme en su fe, se acercó a ella con la autoridad que había obtenido a través de su propia lucha. Esther, hoy es un día en el que la fe debe brillar como nunca antes. No olvides que el objetivo va más allá de nuestra supervivencia. Se trata de la vindicación del nombre de nuestro Dios. Con el fervor en sus corazones, los judíos de Susa se prepararon, cada uno invocando al Dios de sus antepasados, recordando su libertad de Egipto y la fidelidad que los había llevado hasta aquel instante. La estruendosa vibración de los pasos resonaba en sus corazones, mientras se armaban no solo con espadas, sino también con oración. «¡Todos, a los lugares de defensa!», gritó Mardoqueo, su voz cortada por el viento, y los hombres y mujeres se dispersaron, preparándose para el desafío que estaba por venir. Esther, sabiendo que necesitaban más que fuerza física, se arrodilló y oró fervientemente. «Señor, fortalécenos, muéstranos tu gloria en esta batalla, y danos la confianza para derribar las murallas del temor que acechan nuestras almas». La atmósfera se cargaba de anticipación, un cruce entre temor y esperanza. Cuando el sol se asentó en la cima del cielo, los enemigos comenzaron a acercarse, sus corazones plenos de malicia y odio, pero Esther sentía que una paz sobrenatural invadía su ser. Era como si una voz íntima le susurrara que la victoria ya estaba en camino, aunque aún no se veía con los ojos físicos. Entonces, mientras se escuchaban pasos y gritos en la lejanía, Esther se enfrentó a su pueblo una vez más. Hoy, recordamos que no solo luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. No somos simplemente un pueblo, somos el pueblo elegido,
y nuestra batalla pertenece al Señor. Cuando finalmente los enemigos de los judíos se alinearon frente a ellos, la tensión aumentaba en cada instante. Sin embargo, Esther no flaqueaba. En su corazón, sabía que Dios había estado moviendo cada pieza en este intrincado juego de la vida. Lo que el enemigo pretende para mal, Dios lo transformará para bien, murmuró para sí misma. Los discursos resonantes de Mardoqueo y Esther avivaban el fuego en las almas de su gente. Con un grito, el pueblo se unió en oración, invitando la presencia de Dios sobre el campo de batalla. Y en ese momento, las manos de Dios comenzaron a moverse. Un estruendo como un trueno resonó en el cielo, y una niebla impenetrable comenzó a descender sobre el campo de batalla. Los enemigos, confundidos y desorientados, se miraron entre sí, incapaces de discernir la luz en medio de la bruma. La confusión se propagó como una onda expansiva, y en sus corazones comenzó a cundir el pánico. «Es el Dios de los hebreos que pelea por ellos», gritó uno de los guerreros enemigos, y en esa declaración, la batalla pronto se tornó un despliegue de caos. Aprovechando la angustia de sus opositores, los judíos se lanzaron en un ataque arrollador. A medida que los combatientes se entrelazaban en la lucha, Esther comprendió que aquello no era simplemente una batalla de acero y sangre, sino una confrontación entre el temor humano y la valentía divina. El pavor de los impíos y la inquebrantable fe del pueblo de Dios. Todos comenzaron a ver cómo la mano invisible de Dios era evidente a su alrededor, confundiéndolos y haciéndolos tropezar entre sí. Cuando la niebla se disipó, la victoria del pueblo judío se hizo evidente. Los enemigos que habían venido a exterminarlos fueron llevados por la confusión a su propia ruina, y los gritos de júbilo comenzaron a resonar en las calles. A través de la intervención divina, la promesa de Dios de liberar a su pueblo estaba en camino de cumplirse. Esther, viendo la obra del Señor manifestarse, alzó sus manos en reverencia. «Alabad al Señor, porque la batalla es suya y el triunfo es nuestro». Y en el corazón de muchos se despertó la certeza de que Dios había orquestado la liberación de su pueblo desde el principio. Pero, mientras la ciudad celebraba, una chispa de preocupación permanecía en el corazón de Esther. ¿Qué más se revelará en este día?, se preguntaba, sabiendo que la verdadera redención de su pueblo trascendería esta victoria momentánea. Oh Dios, ¿cuál es el siguiente capítulo de tu historia y cómo se desenredará tu plan soberano en este tiempo? Con el eco de su clamor resonando en su alma, se preparó para lo que estaba por venir, sabiendo que la fidelidad de Dios siempre conduce a un desenlace glorioso, y que la confianza en Él era la llave para comprender el camino hacia adelante. La historia no había terminado. El propósito divino estaba aún por desplegarse en toda su majestuosidad.